Aquí voy a realizar una ilustración de una leyenda que se llama el cruce de caminos. Les voy a ir contando mientras la voy haciendo. Primero que todo, voy a trazar la famosísima línea de horizonte. La voy a trazar abajo porque sé que necesito espacio arriba, ¿vale? Y voy a situar mi punto de fuga a este lado, un poco más acá, ahí, y voy a comenzar a inventar esta espacialidad pensando en la historia. Pues resulta que primero que todo hay una leyenda yoruba. Saben que Yoruba es una cosmovisión que viene originariamente de África y los dioses Yoruba son muchísimos. El caso es que nosotros como latinoamericanos conocemos la mitología Yoruba y todas sus respectivas leyendas por la zona del Caribe, en donde llegaron muchísimos esclavos afrodescendientes y eran obligados pues a creer en la Biblia y todas estas cosas. Pero bueno, uno de los dioses más importantes de la mitología yoruba se llama Elegua, y Elegua es el que a uno lo comunica con los demás dioses, por ejemplo con Changó, con Yemayá, con Ogún. Entonces, pues dentro de lo que se dice es que cuando se necesita hacerle una ofrenda a Elegua para que se abran los caminos, para que haya prosperidad en la familia, en la economía, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces se hace un pagamento o una ofrenda en un cruce de caminos. Un cruce de caminos que es una bifurcación tal cual como la estamos dibujando. Esto es una leyenda muy antigua, ¿no? Se hacían sacrificios animales, sacrificios, incluso se llegaron a hacer sacrificios humanos en los cruces de caminos, entregar, ¿no? Pero generalmente lo que se hace es darles una ofrenda de alimento o de ron, de tabaco, de algo que les guste a los espíritus, ¿sí? Entonces para alimentarlos, para que ellos no les pongan problema y les ayuden en sus vidas, en las cosas que ellos les pidan para su porvenir. Este tipo de pensamiento existe también en Colombia. La gente, sobre todo en el Pacífico, en la costa, tiene esas prácticas como de brujería, de magia campesina. El caso es que, bueno, todo esto nos lleva a contar una historia que pasó ya en el siglo XX, ya como tal en Estados Unidos, que había un guitarrista de blues. ¿Saben qué es el blues? El blues es una música de donde viene el rock, de donde todo este legado que más adelante pues escuchamos nosotros viene, ¿no? Entonces había un guitarrista que quería tocar mejor que cualquier otro en la historia, y él se llamaba Robert Johnson.
existen muchas películas sobre este personaje. El caso es que él era hijo de unos algodoneros. Él tocaba la guitarra, pero él quería tocar la guitarra como nunca antes había sido tocada y llegar a ser famoso y todo. Y él se fue a un cruce de caminos de una forma muy yoruba, yo diría, porque estamos hablando de que no necesariamente es el mismo diablo occidental cristiano, ¿no? Sino que puede ser un espíritu antiguo de una cosmovisión yoruba. Entonces Robert Johnson le pidió al diablo que lo hiciera famoso y lo hiciera el mejor guitarrista que había existido en el mundo. Y entonces apareció el diablo. Él se fue al cruce de caminos buscándolo, ¿no? Y sí se lo encontró. Y no se sabe muy bien qué fue lo que pactaron. No se sabe muy bien. Pero se convirtió en el músico de blues más famoso de toda la historia que había existido hasta ese momento. El diablo le afinó la guitarra, se la llevó y se la afinó. Desde ahí su guitarra nunca volvió a desafinarse. Entonces, desde ahí podemos pues escuchar la música de él. Está en YouTube, si la quieren oír mientras dibujan. ¿En qué consiste una ilustración? Toca pensar bien por qué se hace esa ilustración, por qué me interesa, qué me ha llevado a mí a buscar esto, por qué hay algo en mí que está pensando en esto, o por lo menos del relato, de la historia como tal. ¿Qué elementos son los que a mí me están llegando? ¿Sí? ¿Y por qué son importantes para mí? ¿Qué historia comparto? ¿Qué es lo que me llama la atención de las cosas y por qué las trabajo? ¿Por qué las realizo? ¿Sí? Eso es una pregunta de todos los dibujantes, artistas. Tiene que haber una temática de interés que a uno lo lleve a algo más allá que simplemente la técnica. Tiene que haber una necesidad de algo que lo saque a uno, ¿sí? Más allá. Pero pues las técnicas que yo les estoy enseñando a ustedes son herramientas para que ustedes aprendan a ilustrar. Simplemente aprendamos a ilustrar con las herramientas que les doy, espaciales, de perspectiva, de conocimiento del espacio pictórico. ¿Para qué? No para simplemente repetirlas y reproducirlas, ¿no? Sino para poder decir algo a través de ellas. Todos los ejercicios que les he puesto a hacer tienen que ver con esto. Es necesario saber hablar con el arte. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un personaje tocando la guitarra,
¿Por qué se ve así? Él está aquí enfrente, ¿no? Está sentado. Seguramente está agachado. Está en una silla. ¿Sí? Entonces estoy utilizando algunas reglas de la perspectiva para poder realizar esta ilustración. Acá tenemos a este personaje. Sí, aquí está el cruce de caminos. Todo lo que les conté de historia, como historia, ¿sí? Hay muchas fotos que pueden servir para trabajar la perspectiva con este relato. Simplemente para que no estemos haciendo las cosas por hacerlas, solamente por la técnica, sino que haya un trasfondo más allá, ¿no? Que podamos sentirnos que estamos haciendo ilustración, no solamente técnicas de dibujo. Utilizar las técnicas para algo que va más allá de la técnica misma. La técnica no se puede quedar en la técnica. La técnica tiene que empezar a funcionar como una herramienta, como lo que es, ¿sí? Porque no nos podemos quedar solo haciendo una técnica, nos vamos a volver muy vacíos, ¿sí? Toca llenar de contenido nuestras historias, nuestros dibujos y nuestras propuestas. Entonces, bueno, ya puedo borrar esta línea, no me funciona aquí ya hice el arbolito, ya hice el personaje, ¿sí? De Robert Johnson tocando la guitarra en el cruce de caminos. O puede ser alguien que le está rindiendo un homenaje a él. De todas maneras, desde que una leyenda existe, se vuelve a repetir infinitas veces. Sea con la música, sea con el dibujo, sea con el cine, o sea simplemente con que un amigo se lo cuente a uno. De esa manera somos inmortales, ¿sí? Pero si somos olvidados, ahí es donde morimos de verdad. Por eso es muy importante hablar de los demás, del legado que nos han dejado. Bien, voy a sombrear estas partes, ¿sí? Va a estar más oscuro a este lado. Junto a los caminos suele oscurecerse el espacio. Aquí hay unas piedras, no necesariamente es el camino, hay como, ¿sí? Esta parte sí ya es pasto, es vegetación, es más bien una zona de llanura, ¿no? No tiene tanto montañas y eso. Lo mismo aquí, hay una zona que ya, o sea, ya hablamos de que es la carretera como tal, sí, o el camino, lo que sea, pero no es